Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes de Añoranzas de Electricistas, nos encontramos con ustedes. Sigue el frío muy tremendo, ni hablar, es invierno, y al parecer está pegando mucho más por aquello de que el cambio climático no existe. Hemos visto algunos videos de lo que pasa al norte de México y aún así ya en varios estados de la República la cosa está bastante fuerte. Una fotografía de Juan Dó que muestra que ya llegaron las heladas ahí, así es que no estamos tan lejos de estos golpes del frío. Como siempre agradecemos al equipo de Radio SME que nos permita, nos ayude, nos impulse la difusión de estas añoranzas de electricistas. Es la segunda de este año y retomamos algunas cosas que se me olvidó mencionar la vez pasada sobre, le voy a llamar así, los distintos métodos de reconstruir una historia, en este caso, la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, insisto, por aquello de que se han cumplido 108 años de la organización. Y ya comenté varias. Por ejemplo, hay que tener énfasis en el asunto de que hay una historia en dos partes exclusivamente. Sí trabajamos sobre el capital. Los capitalistas, el capitalismo o la forma de invertir en la industria eléctrica, para el caso de la compañía de luz, de Mexican Light and Power, por una parte, 60 años de historia, perdón, del capital privado, extranjero, empresa imperialista, tiene una interpretación que primero tendríamos que aclarar lo que es el imperialismo, las empresas transnacionales y el papel que este capital realizó en México, en especial en la industria eléctrica. Entonces, 60 años de empresa transnacional. La otra parte es la nacionalización de la industria eléctrica, pero con una precisión que no hice la vez pasada. De todos modos, es capitalismo. La manera de invertir en un momento que es capital extranjero y en otro momento que es capitalismo de Estado, no desvía, no cambia, no trastoca, no es otra forma más que del capitalismo. Uno, es decir, la nacionalización no transformó la esencia del capitalismo. Y esto tendríamos que estudiarlo con calma. Si la nacionalización capitalista modificó o no las relaciones sociales de producción, las relaciones con el sindicato. Y bueno, por desgracia viene otra etapa, porque se acaba al liquidar la empresa con objetivos burgueses. De nueva cuenta, los objetivos burgueses de las empresas imperialistas llegan al Estado
tienen la fuerza suficiente de extinguir la empresa mexicana, y esa es la siguiente etapa, donde las empresas ya no norteamericanas o canadienses o británicas logran fijar los destinos de la industria eléctrica en México, a tal grado que el Estado rompe con la empresa Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y regresan entonces otros, otras empresas, la mayoría son españolas, y sigue sin deshacerse el carácter imperialista de las relaciones sociales de producción en la industria eléctrica. El ESME tiene una etapa extraña que tiene que estudiarse justo en la extinción. Y de cierta manera tiene unos hilitos que le conservan como sindicato. Una, sus jubilados. Hay una etapa de que no hay manera de que sean trabajadores obreros para una empresa. Llega, claro, con Fénix, y de nueva cuenta, insistimos, regresa el imperialismo transnacional. Pero en esa etapa donde existe el ESME sin reconocimiento, en realidad tiene dos hilitos que le permiten ese reconocimiento. Uno, que la mitad del Comité Central, gracias a esa política sindical en que se elige la mitad del comité en un momento y se elige la otra mitad del comité en otro. Esto es fundamental, que permitan que se haga eso. Esa idea de un comité central, llamémoslo así, dividido pero funcionando, le va a permitir al ESME la subsistencia. Y la otra, el elemento que le permite subsistir son los jubilados. Los jubilados necesariamente siendo parte fundamental, parte de la estructura y organización sindical, durante toda esta etapa le dan vigencia al ESME. Y en ese sentido el ESME subsiste, ¿no? Fuera de ser o no trabajadores activos, el estatuto dice que son miembros activos del ESME, y el decreto de extinción dijo que se les van a cumplir todos sus derechos. Fíjense lo que dice ahí, contractuales a los jubilados. Entonces, existe el contrato colectivo de trabajo gracias a que en 1956 se decidió que los jubilados fueran parte del sindicato. No se les aventó a la basura de la historia, sino que son parte estructural del ESME. Y eso le permite la existencia al ESME y al contrato colectivo a pesar de la extinción. Ya hemos comentado el decreto de extinción, pero bueno, solo quería decir que tenemos que estudiar cómo funciona durante todo este tiempo las relaciones capitalistas de producción en la industria eléctrica y en especial con los trabajadores. Es decir, toda la historia del ESME, todos los 108 años, vive, pervive y existe con relaciones capitalistas. Y luego esto no lo hemos estudiado. ¿En qué se modifica o no se modifican las relaciones sociales de producción con los trabajadores electricistas en toda su historia? A través del capitalismo extranjero, el impacto en la economía nacional, existen las ganancias, las utilidades y, por supuesto, la extracción de valor con las empresas capitalistas extranjeras. ¿Qué pasa? Eso se modifica, y el impacto de la industria eléctrica, en especial
en el centro de la República, se trastoca, hay una variación fundamental o no, cómo se usan las utilidades, las ganancias, se deja de explotar o no con el Estado, con la nacionalización a los trabajadores. Ya comenté en algún momento que esta historia no la hemos trabajado de esta manera, pero es otra de las formas de estudiar la historia de los 108 años, ¿no? Es decir, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas toda su vida han estado viviendo, existiendo y luchando con el capitalismo. ¿Cuál fue la variación de ellos hacia el capitalismo? ¿Cuáles son sus resultados? Bueno, esta forma es otro de los métodos de estudiar al ISME. El otro que se me pasó por completo es la revista Lux. Es una forma, permítanme, es que me estoy agachando. Bueno, la vez pasada nuestra añoranza estuvo basada precisamente en la revista de mayo de 1976, donde nos aclaraba cosas, sobre todo, de las relaciones políticas, partidarias y electorales. En relaciones políticas hay varias. Por ejemplo, esta del capital es una relación política finalmente. Toda la actividad que tengan los trabajadores en México, en el mundo y donde sea, son relaciones capitalistas. Hoy ya podríamos decir capitalistas. Cuba es una excepción, pero tiene que ser leída con calma. El mundo dominante del capitalismo hace que todos los trabajadores tengan relaciones, sí, unas relaciones sociales de producción específicas, lo cual hace que la actividad concreta sean políticas. Toda la actividad solo varía según qué política, y en este caso comentamos la revista anterior, que sean las políticas electorales. Y en ese sentido nos ayudaron a entender cómo existe una relación de vínculo. Hay que discutir, y no lo hicimos, si es una alianza o es una determinación del Estado, de la política partidaria exclusiva y dominante del PRI sobre los trabajadores. Esa discusión, bueno, solo mostramos que había un vínculo directo de presidencia de los presidentes con el ESME de manera directa y con los candidatos a la presidencia, porque no dejan de realizar actos tanto sobre obras, sobre asuntos, presidenta. Y el auditorio del ESME tanto ha recibido organizaciones que están en lucha, como no dejan de estar presentes los presidentes como los candidatos presidenciales. Eso nos dio la revisión de la revista de mayo, pero la he usado en forma aislada. Otra historia, otra emotiva historia que no hemos trabajado, o sea, he usado Lux para cosas, pero no hemos hecho la historia del ESME a través de Lux. Ay, perdón. Aquí, solo como muestra de estas revistas que nos sirven mucho para aclarar la historia. Por ejemplo, una revisión de 10 revistas, 10 años, esta sale cada año, revistas de este tipo, ¿no? De elecciones, nos permiten aclarar, sobre todo, yo le llamé a un librito que escribí, un folleto de 100 páginas, El poder sindical en el ESME, utilizando solamente las revistas de elecciones. Se ven los componentes,
quienes participan en la lucha electoral, el poder sindical, a través del Comité Central. ¿Qué grupos, qué personajes eh, se vinculan, se hace propaganda, no se hace? He narrado ciertas campañas electorales porque estuve ahí presente en ellas. Me ha permitido, gracias al conocimiento que tienen las personas y los personajes y mi actividad de investigar la historia del ISME, me ha permitido en algunos casos ir con uno de los grupos de las planillas a su campaña electoral. Y me ha permitido estar comentando esto. Algunas cosas ya he comentado al respecto. He estado de cerca, he estado viendo, he estado acompañando, incluso podría decir que he estado en los automóviles, camionetas, camiones en que se transportan a hacer la campaña electoral. Pero esto es importante. La revista Lux es muy importante para tener eh, claridad en, en la historia del sindicato. La pregunta es, en este caso, miren, aquí estamos en la página de la revista Lux y escogí la más reciente, que está la de informes. Y podemos, primero, la primera fase de una historia puede ser igual, o por fases, o por temas, o cronológica de la revista Lux. Como les digo, podemos escoger la de elecciones y por décadas ir sacando cómo se reestructura y funciona el poder político en el ESME. Entonces, a través de las elecciones. Otra, podemos tener los informes y a través de ella volver, si se quiere, cada 10 años, si se quiere, en estas etapas de cuando está la nacionalización y trabajar con la revista Lux. Entonces, existe esta manera de hacer la historia. Con los informes es una, con la revista de elecciones es otra. Pero, por ejemplo, en este caso, a mí me llama mucho la atención, me sorprende eh, lo de informes. En realidad lo que me sorprende, lo que dudo es si muchos compañeros, entre nosotros, leemos la revista de informes. Mi hipótesis es que no. Mi hipótesis es que ni siquiera nos ha llamado la atención a quien investigamos a que tengamos una historia de la revista Lux. Ah, por cierto, una cosa que me llama la atención, que voy a mencionar brevemente. En todas las revistas Lux, la pregunta les haría yo, a ver quién lo sabe, y nos mandan un correo o nos dejan un comentario. Existe un consejo editorial. ¿Cuándo surgió? ¿Alguien lo sabe? Este consejo editorial es un consejo de prestigio. En realidad no tiene ninguna relación con la revista Lux. No hacen una evaluación al año, no revisan la revista Lux, solo el día que se creó se presentó como consejo editorial y se presentó al mismo tiempo el equipo de redacción. Hoy hasta la palabra de redacción, no hay un jefe de redacción y no hay un consejo de redacción. Eso desapareció. Esa es mi duda. Cuando surge el consejo editorial y estaba el consejo de redacción, ¿cuándo desapareció uno y cuándo nació el otro? Bueno, este consejo editorial, para darle renombranza a la revista Lux, está integrado por Pablo González Casanova. Hoy sabemos que tiene ya más de 100 años,
pero he estado presente en varias ocasiones en la etapa contemporánea de la historia del ESME. Eso es cierto. Pero hasta este nombre hay varios que no están presentes jamás. Él, el doctor Pablo González Casanova, sociólogo, historiador nacional, trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales, es investigador médico, fue profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Yo llegué a tomar 2 clases con él, pero no está presente. La maestra Josefina Morales, del Instituto de Investigaciones Económicas, Julio Gambina, argentino, Fermín Paz Lamigueiro, español, eh, obvio está hasta allá, es de Barcelona, creo. José Rigame, argentino, Argelia Guerrero Rentería, Gilberto López y Rivas. Hasta ahí son, bueno, y el que sigue, Luis Hernández Navarro, todos son investigadores. Luis Hernández Navarro trabaja en la jornada. Todos estos, en principio los de arriba, extranjeros, excepto don Pablo, pero nunca están presentes al día a día con la revista Lux. Sigue después Humberto Montes de Oca, Gabriela Victoria Alvarado, Alejandro Álvarez Béjar, su servidor Víctor Sánchez, María Fernanda Justo Hernández, Gustavo Leal Fernández, Celia Pacheco Reyes, Edgar Belmont, José Herrera Ireta, Héctor de la Cueva y Alberto González Barza. Alejandro Álvarez es economista, Gabriela Victoria antropóloga, Víctor Sánchez sociólogo, María Fernanda Justo, es lo único que sé es que es miembro de la OPT en Jalisco, Gustavo Olal es investigador de la UAM, Celia Pacheco de la UAM, Edgar Belmont de la Universidad de Querétaro. Estos son académicos que, aunque sí tenemos contacto con la revista de una u otra forma, pero no, es raro que todos estos alguna vez publiquen en el ESME. Por extrañas razones, aunque luego he enviado artículos, no se han aceptado. No sé qué pasa, pues no tengo respuesta. Gustavo Leal es uno de los más constantes que aparece en la revista Lux, pero creo que es porque es parte de la jornada. En fin, lo único que quiero decir es que este equipo de muy buenos y excelentes personajes, investigadores, académicos, que tienen una mira crítica de la política nacional, la nacional de sus países y la internacional, estamos ahí de relumbrón, digamos. ¿Por qué le quitaron un director como redactor? El director, jefe de redacción, ¿por qué la quitaron? No lo sé. ¿Por qué no hay un equipo de redacción? No lo sé. Pero antes ese era el formato y la estructura de la revista Lux. Hoy se llama coordinación, redacción y corrección de estilo. O sea, todo lo hacen 2 personas. Y por supuesto está el director, Hugo Álvarez Piña. Entonces supongo yo que estas 2 personas, junto con el director, deciden el contenido. Mi duda es, insisto en ella, ¿cuándo hemos leído de todos nosotros la revista Lux? Y esta es muy especial porque son 314 páginas. Es todo un libro. Pues, ¿cuántos de nosotros hemos leído la revista de informes Lux?
Incluso les diría que la manera de presentar los informes ha cambiado a través de los años y bueno, algún día hablaremos de estos cambios que ha habido en la presentación de los informes. Esta revista de informes, permítanme ver, de diciembre, efectivamente del 2022. Inicia, aunque dice Secretaría General, hay mensaje del 108 aniversario del ESME por el secretario general. Por lo que se ve es un recuento de toda la historia de los 108 años, ¿no? Por ejemplo, dice que en los primeros 2 años de su alumbramiento, el ESME estalló 3 huelgas, 2 de ellas en 1915 en contra de empresas extranjeras, como la Ericsson, la Mexican Telegraph y Telephone y la Mexican Light. No solo fueron 3 huelgas, permítame decirle al secretario general, o sea, en efecto lo que tendríamos que decir que no fueron en los primeros 2 años de alumbramiento. Propiamente tendríamos primero que decir 3 huelgas, con 3 huelgas se alumbró el ESME. Es decir, de cajón estalló 3 huelgas. Contra la Ericsson, contra la Mexican Light y contra la Mexican Light and Power. Aquí ya hay un error, con perdón de secretario general, y entonces aquí dice estalló 3 huelgas, 2 de ellas en 1915 en contra de las empresas. Pues fueron 3 huelgas, solo para nacer. Y en el año hubo más. La huelga general en la que participa el ESME es una más de las que hubo en 1915. Entonces, a lo mejor le mando un comunicado, una carta, un recado al secretario general para decirle que son más huelgas de 1915 y en fin, ya. Igual un matiz, yo diría una coincidencia histórica, el apoyo con Cárdenas, porque no hubo una petición de Cárdenas pidiendo el apoyo. Es un matiz también. Bueno, sería muy interesante que todos leyéramos este resumen histórico que presentó en el informe el secretario general. Yo esperaría que efectivamente todo esto lo haya leído en la asamblea, ¿no? Y que se haya presentado de esta forma. A veces los videos que vemos ya de las asambleas, de las reuniones, ya no vienen eh, y ya es un resumen. Entonces no sé si de verdad hasta la página 15, el secretario general, miren, este es el informe de ahora, perdón. Entonces propiamente el mensaje político, que yo le llamo el mensaje político, fue el informe del secretario general. Yo creo que no, normalmente sí informa y es como un recuento de las actividades del año. Voy a ver el video, espero que no sea tan resumido y que nos permita de verdad ver y podamos hacer la comparación entre este resumen de los 108 años del secretario general, que ya encontré 2 errorcillos ahí. Después viene el interior, breve, por cierto, y la Secretaría del Exterior. A mí lo que me llamó la atención, vienen muchas fotografías, como pueden verse. El problema de las fotografías, y eso lo digo mucho en clase, es que pretenden dar cuenta, informar, presentar las cosas
sin que nos enteremos realmente de lo que pasa. Entonces, he dicho que existe esa, esa idea de que una foto vale más que 1000 palabras. Una fotografía vale más de 1000 palabras. Por ejemplo, esta fotografía, ¿no? El título del párrafo dice, segundo encuentro de seguimiento de la agenda legislativa del Parlamento abierto. Y también arriba dice movilización por los 4 años del triunfo de la 4T. Bueno, aquí está esta fotografía donde se ve en el centro a Claudia Sheinbaum, al presidente López Obrador, y uno de blanco es el secretario de Gobernación. Por ejemplo, este es lo que digo que sustituye las cosas, ¿no? 12ª Feria de Libros, la Brigada para Leer en Libertad, se presentó el secretario del Exterior y lo importante es lo que no está. Dice, se presentó con una reseña de la historia de su sindicato, su origen en el seno del... Fíjese hasta la redacción, ¿eh? Por eso pareciera que el informe no lo están haciendo los secretarios. Dice, en esta ocasión se presentó una reseña de la historia del sindicato, su origen del conflicto revolucionario y la toma armada de la Ciudad de México por los ejércitos de Villa Zapata, la participación en la huelga general de 1916, la coyuntura de la huelga, de la huelga del 36, que logró firmar el contrato colectivo de trabajo y la conquista de la jubilación, la participación en la nacionalización de la industria y la lucha contra la privatización del servicio público de energía eléctrica. Es un resumen y efectivamente no sabemos qué dijo. Es decir, nos ponen las fotos y un resumen y como tal breve. Este del secretario de Trabajo es el que me llama la atención y por eso les comento que qué se hizo, qué leímos o no leímos. En la cláusula, en el punto 8 del informe, en cumplimiento de la cláusula 19 del contrato y lo dispuesto en el capítulo 5 de la ley, la Comisión Mixta de Reglamento Interior de Trabajo ha acordado el correspondiente instrumento que regirá en el desarrollo de las relaciones laborales de la empresa Fusión Tecnológica en Anuncios. Yo tengo una discrepancia plena y directa con los reglamentos interiores de trabajo. Existe el contrato colectivo que ya fija cuáles son las relaciones laborales, las relaciones sociales de producción. Está el contrato colectivo. Desconozco por qué en el ESME históricamente he tenido esta discusión con varios compañeros. En el ESME se le tiene un aprecio increíble al reglamento interior de trabajo, que por cierto en Compañía de Luz solo hubo uno, que se firmó en 1937. Siempre hubo una cláusula que decía hay que reformarlo, hay que revisarlo, o como en este caso, la comisión mixta, que no nos dice quiénes son, que no nos dice, bueno, esperaría yo que esté publicado el reglamento interior de trabajo junto con el contrato colectivo en la página de, del ESME, para que esté a disposición de todos nosotros, especialmente los trabajadores, y se pueda reconstruir la historia reciente del ESME con las empresas donde se ha fijado un contrato colectivo. Pero bueno, mucha importancia al reglamento. Y entonces lo que interesaría es saber aquí no la foto, en la foto no está la comisión de la que se habla dentro. ¿Qué dice la cláusula 19 del contrato colectivo? No lo sabemos. Con perdón de esta crítica fraterna, pero necesitamos
que en este lugar mínimo estuviera el vínculo para darle clic y poder revisar el reglamento interior de trabajo. Expansión sindical. Entonces viene un nombre de una empresa y que no sabemos el contrato colectivo de trabajo. Se menciona que lo hay, entonces necesitaríamos otro vínculo para que creado por el secretario de Trabajo para que podamos leer o que aparezca en la página. La foto no nos, con perdón del informe, no nos indica gran cosa. Necaxa, ¿no? Y entonces, de nuevo, mantenimiento, de acuerdo, fotos. 10 socios, un ingeniero y 9 ayudantes. Esta es la cooperativa. Entonces, estos, con perdón y de la lógica, que no hay congruencia, yo diría, debería de haber una división, el informe de la cooperativa, el informe de la empresa. Esto, cuando se dice socios, son la cooperativa. Entonces, acá trabajaron. Acá también, mantenimiento y conservación, 10 socios. Ampliación del muro típico Gabón, 35 socios. Está bien el informe. Yo no sé si lo que tenemos que saber es si el secretario de Trabajo incluye ya en su definición las actividades de la cooperativa. Entonces es raro. Está bien que nos informen, me parece muy bien. Y esto es lo que viene ahora. Por eso les digo yo, ¿cuántos hemos visto los informes de este? Fue coincidencia el que ahorita yo al abrir este les pudiera decir todo lo que aparece aquí, cómo se presenta, quiénes están y que están trabajando para la empresa en Necaxa, la cooperativa, mantenimiento. Y entonces es curioso, el formato es el mismo. Una breve definición de lo que están haciendo, 3 fotos, una breve, uy, aquí no hay ni definición, 3 fotos, 6 fotos, 7 fotos, el sistema de Necaxa, con los canales, el canal y la central hidroeléctrica Tezcapa, Temascaltepec, mantenimiento, ahora interruptor de la línea de 13 kV, 13 socios, en fin, ¿cuántos hemos revisado la revista de informes y cuántos hemos comentado la revista? Y, y si efectivamente queda detallado, aquí yo ya pensaría en un comparativo. Una revista de informes, esta, por ejemplo, que podamos tener una opinión clara de esto, y después una de antes de la extinción, para poder comparar las cosas que aparecen en la revista Lux y los trabajos que, perdón, que nos presentan. Es que casi cometo un accidente. Bueno, ¿y qué nos presentan ahí? Porque, insisto, es bueno saber qué actividades, qué desarrollo hay en la cooperativa y en cada una de las divisiones que aparecen ahora como parte de la empresa Enix, perdone, hoy miren lo que estoy pensando, Fénix. Y
poder tener una clara idea de estos sucesos de la etapa contemporánea del ESME y sus empresas. Ya vimos una foto de otra empresa, entonces necesitaríamos, por ejemplo, en la idea de la expansión, es decir, que se están consiguiendo nuevas secciones sindicales en provincia y con otras empresas, o quizá en el Distrito Federal, es muy bueno saber que el ESME crece. Es muy bueno saber qué contrato colectivo. Es muy bueno saber la táctica que se sigue para crecer sindicalmente. En uno de los informes se dice que, creo que del secretario del Exterior, se menciona que se dio un curso de inducción a familiares eh, que se van a poder inscribir para ser trabajadores. Entonces, ¿cuál fue el curso de inducción? ¿Qué medidas hubo? ¿Qué información? Y entonces saber si se trabajó con lo que significa contrato colectivo, si se trabajó con lo que significa estatutos en las nuevas empresas. Es muy importante porque es muy estratégico que el sindicato, aún ahora, podamos saber que crece y que se está avanzando en la consolidación de estos 108 años. Entonces tendríamos, pero la duda era otra, pues la duda es cuántos leemos los informes desde hace más de 20 años, por ejemplo, y que hacemos una mirada de aclaraciones si fuera necesario, o como en este caso, que todos los informes de cada uno de los secretarios tienen fotografías. Hay o no congruencia. Y, perdón, pero es necesario que cada uno de nosotros, los trabajadores, los representantes, la comisión de trabajo y los socios, especialmente ahora los socios de la cooperativa, ¿cuántos cursos? Miren, iba yo a criticar a los cursos donde parece ser que solo los da Humberto Montes de Oca, pero bueno, pensándolo, está bien, pero ¿cuántos cursos a su vez él da en la cooperativa? Porque no podemos dejar de lado este tipo de asuntos. O a lo mejor no le toca a él, y entonces la Comisión de Educación, ¿cuántos cursos da de manera de taller? Como les digo, una lectura colectiva de 5 compañeros nos permitiría aclarar muy bien las cosas. Entonces, regresamos al punto inicial, perdonen por esta paréntesis tan grande, pero era cómo hacer la historia clara a través del capitalismo existente en México y donde trabajan los electricistas con capital extranjero o con capital estatal. ¿Hay diferencia? ¿Hubo diferencia en la política o en las relaciones de la política industrial en estos casos? ¿Cómo hacer la historia con la revista Lux? Es muy importante. Y solo estamos hablando de este tipo de cosas. Ya les dije que para mí el detalle más crítico, y es una crítica especialmente que yo sabiendo e intentando varias veces ir a las divisiones para rascar la historia de las divisiones, no lo he hecho. Hay un libro de maestría que se nos presentó o que creímos cuando vimos el título, que es sobre Necaxa. Pero en ese libro sobre Necaxa no hay nada de historia de la división. Entonces, es, hay que leer el libro y que construyamos fraternalmente la crítica de este asunto. Pero
Incluso hay una gran mentira histórica en ese libro sobre la resistencia en Necaxa. Cleto Guzmán, que sí fue un sindicalista de la división Necaxa, es mencionado como el autor intelectual y el autor práctico no solo del sindicato en Necaxa. Se afirma que Cleto Guzmán fue el electricista que tuvo la idea del sindicato y se vino a la Ciudad de México y fundó el sindicato. Cleto Guzmán no nació antes del 1914, o no nació por lo menos en el año, o sea, si hubiera nacido en 1914 no tendría edad para venirse a la Ciudad de México en diciembre de 1914 a fundar el sindicato. Entonces, mínimo, para tener la idea de fundar el sindicato en la Ciudad de México, debió haber tenido pues, por lo menos 18 años. Es decir, debió haber nacido en el siglo antepasado. No es posible, y en ese libro se señala que Cleto Guzmán es el fundador. Mentira. Quien realmente lo impulsa, y es a inicios de 1915, es un trabajador, miembro ya de las sesiones que hubo previas y de la fundación del ESME, que fue enviado a Necaxa con dos tareas: trabajar e iniciar los trabajos. Y lo hizo. En fin, no hemos hecho, me critico duramente porque no he empezado y no hay continuidad de mi trabajo sobre la historia sindical de las divisiones. Nadie de los investigadores ni de los electricistas han intentado hacer la historia de las divisiones. Y eso está muy mal. Bueno, me he desviado del tema de lo que quería, pero creo que estas llamadas críticas a cómo debemos trabajar la historia era importante retomarlas. Vamos pues al tema de ahora. Bueno, como decía, el tema que ya se dieron cuenta, me estoy tardando más en las precisiones, en ubicar bien el debate sobre cómo es la historia, cómo es la historia en el ESME, cómo hay que trabajarla con, con mucho cuidado, es mucha información, es mucho tiempo, mucho de las prácticas sindicales. Y el tema de hoy, que ya me tardé pues en señalárselos, es el contrato colectivo de trabajo. Va a ser bueno que nos permita en la página del ESME tenerla, porque miren, entran a la página de historia, bueno, de quiénes somos, cuando empieza, abajo tiene historia. Entonces, por si no lo saben, aquí entra uno a la página de historia, se van hasta la parte final de historia, que por cierto, les faltó ponerle que este texto lo sacaron de mi libro, pero bueno, no importa. Hasta acá abajo viene, da clic en los años para accesar al contrato colectivo que quieres. Y resulta que yo quería invitarlos a que al mismo tiempo que yo revisaran el contrato colectivo que les iba a proponer, y le das clic y dice que no hay nada. Íbamos a revisar entonces este contrato colectivo, el de 2006, y les iba a pedir que al mismo tiempo hicieran eso
mientras yo les platicaba lo que dice el contrato, lo que quiero llamarles la atención. Ojalá vean esta petición que hacemos para que todos, como antes se podía, todos podamos ver el contrato colectivo. He insistido que tiene una visión histórica muy buena el ESME y por eso nos sirve ir a la biblioteca, revisar todas las revistas Lux que hay ahí, los libros, esperemos que haya los libros de movimiento obrero básicos para entender lo que es el ESME, cómo ha sido el ESME y el movimiento obrero. Bueno, entonces, si tienen a la mano, no sé cuántos de ustedes, se supone que en cada revisión de contrato se reparten suficientes contratos colectivos y todos deberíamos de tener un contrato colectivo, como el que yo tengo, pues. Sería bueno que recuperen la página quienes manejan esta área en el sindicato y que todo el mundo pueda, como se dice ahora, bajarlo y tenerlo en su computadora. Y para tenerlo así siempre, o que siempre esté actualizada la página, y aunque no llenes tu casa de papeles o tu computadora de documentos, puedas tenerlo. Bueno, yo revisé, como ya decía, el contrato colectivo de UNAM con los profesores, con los académicos, y ahí encontré esa falla, me parece una falla, pues. La mitad del contrato colectivo que nos dieron, que apareció publicada en la Gaceta de la UNAM, la mitad eran cláusulas transitorias, la otra el clausulado. Entonces, no sé en qué momento yo dije, a ver, voy a revisar el contrato del ESME y resulta que efectivamente de un tiempo, acá voy a checar cuál es el momento en que aparecen las transitorias. Miren, de hecho, cada revisión sí tiene un conjunto de cláusulas transitorias, pero están al final del contrato colectivo. Y entonces no hay ningún problema porque se localizan con claridad las cláusulas. Este contrato colectivo tiene otras más. Es muy interesante porque, por ejemplo, tiene el convenio de creación del nuevo organismo, tiene los indicadores iniciales, indicadores de productividad con los que se empezó el nuevo organismo. Y las cláusulas, finalmente, después del convenio final de revisión de contrato, vienen al final las transitorias, que son comunes siempre a ese tipo de cosas, como por ejemplo el aumento de salarios, la revisión de algunos anexos, pero es claro, y están al final. Lo que llama la atención es que aparecen dentro de las cláusulas algunas transitorias. Y abriendo el contrato así al azar, encontré en la cláusula 97, la cláusula 97 empieza en la página 415 y cuando termina vienen unas transitorias en la página 418. Dice así la primera, no dice primera, nada más dice transitoria y viene al final de la cláusula 97. Página 418 de este contrato colectivo de trabajo. En un plazo que no excederá de 60 días, a partir de la firma de este contrato,
Luz y Fuerza presentará al sindicato el proyecto de construcción de la tienda de consumo de Lomas de Atizapán, la que operará en las mismas condiciones que lo ha venido haciendo la hasta ahora existente, y con los recursos humanos previstos en las cláusulas tercera y cuarta del Acuerdo 799 del 22 de abril de 1991 que las partes tienen celebrado. Transitoria, es decir, la siguiente. Las partes en un plazo de 45 días a partir de la firma de este contrato y por conducto de la Comisión Mixta de Fiscalización y Vigilancia de las Tiendas de Consumo, revisarán el reglamento del funcionamiento de la misma. Es decir, tienen el mismo espíritu y esencia de las transitorias del contrato en la UNAM. Quizá después podríamos hacer un comentario o un comparativo de cláusulas para saber bien qué es lo que yo entiendo de esta parte de las transitorias. Que en realidad, aunque se diga que se firmó el contrato, no se ha terminado la revisión. O sea, es una manera sutil de decir ya se revisó, pero si te dicen que vamos a revisar el reglamento de funcionamiento de la comisión o de las formas de funcionamiento de la tienda de consumo, es una cosa. Significa que no se ha terminado de precisar una cláusula, de precisar el funcionamiento de esta parte de la redacción del contrato colectivo. 60 días, una comisión, digamos de 10 compañeros y 10 de la empresa. En la otra dice 45 días. Otra vez una comisión que no deben ser los mismos, que no tendría sentido, porque si no serían 60 días de un tema y 45 del otro. Entonces tiene que ser otra comisión de 10 personas. Aquí me lleva a checar el acuerdo 799 del 22 de abril de 1991 para saber de qué se va a tratar o por qué se acordó ya en 91, porque este convenio puede ser que se va a hacer la tienda y desde 1991 no se hizo la tienda en Atizapán. Entonces, para evitar la duda, habría que consultar ese acuerdo de 799 del 22 de abril de 1991. Entonces hay una comisión que sigue trabajando 90 días, otra comisión que sigue trabajando 45 días. Hay otra cláusula transitoria. Bueno, perdón, otra transitoria. No dice que sea la tercera ni la cuarta, solo dice transitoria. Las partes convienen que dentro de los 45 días siguientes al término de la revisión contractual 2006-2008, instalarán una mesa de trabajo en el seno de la Comisión Mixta de Fiscalización y Vigilancia de las Tiendas de Consumo para analizar la factibilidad de acercar los productos que se venden en la tienda de consumo para los trabajadores del sector eléctrico a los centros de trabajo que la propia comisión determine, así como a los deportivos de Lechería y Villacuapa. Entonces, otra comisión, otros diferentes 10 compañeros que van a tratar este asunto. Entonces, al parecer no va a bastar una nueva tienda en Atizapán de Zaragoza que tenga las mismas funciones, suponemos los mismos productos, la misma calidad del servicio en Atizapán que la que existe ya. Entonces son 3 transitorias, 10, 20, 30 compañeros, más algo que va a trabajar como sucursal, supongamos, de la tienda de consumo en otros lugares.
además de Lechería y Villacuapa. 3 transitorias que la impresión que yo tengo es que no se ha terminado de revisar el contrato colectivo de trabajo. Sigue otra. Las partes se obligan en un plazo no mayor de 90 días a la firma del presente contrato a celebrar un convenio de particularidades correspondientes a la tienda de consumo para trabajadores del sector eléctrico. Particularidades. ¿Quién sabe qué va a ser eso? Puede ser todo, puede ser sencillo, puede ser muchas partes. Esto, lo que a mí me llama la atención, lo que me resulta con una coherencia lógica clara es que en la Comisión Legislativa, los legisladores no están haciendo bien su trabajo. Yo alguna vez ya critiqué a la legislativa en un artículo, ahora sí que del siglo pasado, diciendo que la legislativa ya se convirtió en centavera. No están respondiendo a las exigencias del contrato colectivo. Esta muestra da cuenta de que no queda claro el contenido del contrato colectivo, o peor, no están funcionando tal cual lo que se ha pactado ya otros años. Entonces, muestra 2 cosas: poco interés o poca, llamémoslo así, militancia, conciencia o participación profesional de los representantes para que el contrato colectivo funcione a cabalidad. Y en el caso de los legisladores no encuentran otra manera, sino a través de transitorias, de alargar la revisión del contrato 60 días, 45 días, otros 45 días y en este final 90 días. Si fueran una, luego la otra, serían 60 días de una y al acabar esa empiezan otros 90 días para los 2 siguientes y al terminar esa otros 90 días. Es decir, más de un año, año y medio, para realmente concluir el contrato colectivo. El movimiento natural de elegir a los trabajadores con mayor experiencia en la legislativa la han echado aparte y los representantes de la Comisión de Trabajo han venido a ocupar el puesto de legisladores. Duplican su trabajo. Tienen un tiempo completo como Comisión de Trabajo y le agregan un tiempo completo para ser legisladores. Eso, con perdón de la expresión, solo Diosito puede estar en 2 lugares distintos haciendo cosas diferentes. Hay errores y para mí, básicamente es este problema de que se han venido usurpando funciones. La Comisión de Trabajo haciéndola de legisladores. Evitan, por un lado, que haya movilidad de todo el personal de cada escalafón, porque si se van los demás experiencias, son los de mayor antigüedad, van a revisar a partir de esa experiencia las condiciones de trabajo de cada lugar, en este caso de la tienda de consumo, las condiciones en que se han venido desempeñando el contacto de los trabajadores en los distintos lugares a la tienda de consumo, el acceso, los materiales, por ejemplo, de que haya o no en lechería o villa. Supongo yo que se habla de sucursales o de pequeños locales que van a funcionar como tiendas de consumo, pero más valdría la pena funcionar de otra manera, porque también dice, van a acercar los productos a los centros de trabajo. Entonces se va a comisionar a 10 cuantos compañeros para que pongan, ¿no?, un changarrito y lleguen todos los, por decir el edificio, bueno, el edificio principal no, porque ese sí queda muy cerca de la tienda,
pero bueno, de Temascaltepec. Y entonces ponen que un aviso, llega una comisión, llega una camioneta, informa, promueve y hacen sus pedidos, no sé. Pero lo cierto es que es más claro decir que se pongan tiendas de consumo para los trabajadores electricistas en todas las divisiones a que se plantee lo que se está diciendo. No veo capacidad de ponencias fuertes, claras, profundas de los legisladores. En este sentido, no crece el contrato colectivo, crecen las transitorias que hacen, como digo, un entendimiento de que se va a trabajar después. Y nos falta leer una, dos, cuatro más de esta cláusula 97. Ya se nos acabó el tiempo. Les digo, la idea me surge porque descubrí el contrato colectivo de los académicos en la universidad con el APAUNAM, y muchas transitorias, insisto, la mitad de lo que significaba, digamos como si fuera la mitad de esto, llena de transitorias, que lo que noto de manera evidente es que ya todo está pactado, y en este caso son los legisladores los que promueven ahondar, precisar, continuar, nunca acabar la revisión del contrato colectivo. Hay dos errores. La comisión legislativa, todos los legisladores, como no son parte de la experiencia tradicional de los legisladores, entonces llegan los repres a ocupar esos cargos. Aún así, son centaveros y nos demuestran graves errores de la Comisión de Trabajo al no cumplirse los objetivos del propio contrato en el día a día y de la Comisión Legislativa. Esto yo tenía más de un año, como año y medio, dos, que descubrí esas transitorias en el contrato colectivo de la UNAM. Y por azares del destino, revisé de nueva cuenta y surgen. Ya se nos acabó el tiempo, nos vemos. He de decirles, revisen su contrato, el que tengan a la mano, y revisen cláusula por cláusula, y donde al final de ellas aparece las transitorias, léanlas con calma, y puede ser como en este caso, que ya esté pactado, y es cosa de aplicación, es cosa de que los representantes se pongan firmes, se pongan serios, cumplan con su deber de representantes sindicales en los departamentos de trabajo para que se aplique como debe ser el contrato. Y que los legisladores sean como tradicionalmente venían siendo, los que tienen más años de trabajo en empresa y que han recorrido todas las áreas de sus departamentos, desde abajo hasta arriba. Pues gracias, se nos acabó el tiempo. Nos vemos en la siguiente añoranza electricista, que vamos a volver a leer las transitorias para que nos quede un ejemplo claro de qué ha pasado. Cuando empezó a debilitarse en este sentido la Comisión Legislativa, les digo, desde el siglo pasado yo escribí un artículo, está en la revista Lux, si me da tiempo lo busco, que dice: la Comisión Legislativa es centavera, ya no tiene principios sindicales, ya no tiene una conciencia de clase proletaria, tiene una conciencia de clase, es cierto, burguesa. Y lo señalé, y está en la revista Lux. Hoy descubro una folla más amplia. Si me da tiempo, bueno, no me va a dar tiempo. Después de que acabe estas añoranzas, haré una investigación detallada. Ustedes, si nos remiten, si nos permiten volver a tener acceso a los contratos colectivos, y la petición está hecha amablemente para que todos tengamos eh, los contratos y podamos descubrir cuándo empezó a surgir transitorias después de las cláusulas formales.
Perdón, me extendí. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Tomen su chocolatote porque hace frío. Hasta la próxima.